Abraham le dice, ahí verbalmente, uno hablando con el otro, de frente, vete de tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te mostraré. ¿Qué hizo Abraham? Recogió a su mujer, al sobrino y se fue. Y me fui. Y Abraham tuvo sus procesos. Amén. Pero José fue diferente. La guerra con los hermanos, la envidia, aquello fue desastroso. Mira, mi hermano, no llame problema a lo que Dios llama propósito. Ese problema que a veces ha tenido roce con los hermanos, no, eso es propósito totalmente de parte de Dios. Eso no es ataque del diablo ni nadie a que se parezca. Imagínese usted a José reprendiendo al diablo en aquel tiempo. Reprendo al diablo, los hermanos míos no me quieren. Seguimos con la palabra de Dios. ¿Qué lo hicieron? Lo echaron en un pozo. Pero bueno, vamos a llamar que hubo otros hermanos que fueron movidos a misericordia y lo sacaron y lo vendieron para que no murieran. ¿Usted cree que fue que los hermanos fueron movidos a misericordia? No, para nada. Eso es el propósito de Dios. Mi hermano, los hermanos que ha tratado de venderlo a usted solamente estaban siendo usados por Dios. Esa persona que te hizo la guerra en el trabajo para que te echaran de ahí, era solamente a veces usado por Dios. Esa persona que te hizo la guerra en una iglesia para que te fueras de aquella, es solamente propósito de Dios, movimientos de parte de Dios. Identifica tu proceso. No quiere decir que el suyo sea este. Puede ser uno de los otros que ya mencioné antes. Hoy hay que abrazar al hermano que tuvo roce conmigo porque me hizo crecer, porque me convirtió en mejor persona. Gloria sea el nombre del Señor. Por eso no vamos a llamar más impío al hermano, sino crecimiento. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Y vamos caminando el proceso. ¿Qué pasa entonces con José? José fue vendido como esclavo. Pero dice la palabra que donde quiera que estaba José, era prosperado y bendecido. Gloria a Dios. En medio de tu proceso tú vas a ser prosperado y bendecido, sea cual sea el proceso. Y más ¿qué sucede? Fue vendido como esclavo. Apenas cae en la casa de Potifar, llegó allí el hombre de confianza. Qué bueno es tener a Dios en medio del proceso. Amén. Fíjense hasta qué punto un hombre que fue vendido como esclavo por los hermanos, el hombre de confianza en una casa. Pero el proceso no terminaba ahí, tristemente. La esposa de Potifar vio la bendición que era aquel hombre y dice, este es mío. Este se va conmigo. Veló que el esposo no estuviera en su casa y allá le fue. ¿Y qué hizo José? Guardó su integridad en medio del proceso. Pero ¿qué pasó con José? Que fue calumniado por aquella mujer. Fue vituperado. ¿Y qué le pasó a José? Fue a prisión. Fue a prisión en José entonces. Cuando llega José a la prisión, ¿qué sucede en la prisión? Dice la Biblia que era prosperada la prisión porque José estaba allí. Lean la historia. No se las leo porque es muy larga, pero dice así textualmente que hasta la prisión era prosperada y José era como el jefe allí. Pero ya comienza a tener sentido aquel proceso en medio de la prisión. 2 presos soñaron también allí. Y José tuvo la oportunidad de interpretar esos 2 sueños. Interpreta José los 2 sueños. Uno iba a morir y el otro iba a regresar. ¿Quiere que le diga una cosa? En medio de los procesos, hasta aún de los hermanos, Dios nos restaura a nosotros también. En medio del proceso de José, Dios restauró al copero también. ¿Cuántas personas pueden estar involucradas para bien y para mal y todo va a obrar para bien en los procesos nuestros? Personas que nos vituperan, personas que nos persiguen, pero todo eso, otros nos ayudan, todo forma parte de este proceso. ¿Qué pasa? Que le dijo José al copero, cuando estés con el rey, con el faraón, acuérdate de mí. ¿Creen que el copero se acordó de José?
ojos que te vieron ir y no te vieron volver más. Pero cuando hay propósito de Dios, mi hermano, cuando hay propósito de Dios, eso se va a cumplir. Bendito sea el nombre del Señor. Todo eso se cumple. ¿Quién hizo que se acordara? El faraón. Entonces tuvo un sueño también. Y trajo a sus adivinos, a toda aquella gente, y nadie podía adivinar nada. ¿Y qué sucede? El copero entonces dijo, ahí está José. Para no hacerle larga la historia, sacaron a José de la prisión, interpretó el sueño. José llegó a ser, ¿ustedes saben quién? El segundo de todo Egipto. Pero ustedes saben cuál era el propósito de toda esta larga carrera. Años llevó José en la prisión, años llevó en todo este proceso. Alimentar a todo su pueblo, incluyendo a sus hermanos, alimentar a Potifar, la mujer que lo calumnió, a todos alimentó José. Qué bueno que cuando usted termina el proceso, usted es el que sirve de bendición a todos los que intervinieron en el proceso. Gloria sea el nombre del Señor. Y lo vamos a ver a través de la palabra, esta parte esencial de este proceso. Está en Génesis. Capítulo 45. Palabra poderosa para nosotros esta noche. Gloria sea el nombre del Señor. Esto está muy lindo, mi hermano. Esto está tremendo. Si usted ha estado pasando por este tipo de proceso, déjeme decirle que su perspectiva con respecto al hermano va a cambiar mucho hoy. Usted va a comenzar a ver a su hermano que lo agredió diferente hoy, porque es el que lo ha hecho crecer. El hermano gruñón nos hace crecer a nosotros. Es esencial junto conmigo. Y a lo mejor el gruñón soy yo y te hago crecer a ti. Bendito sea el nombre del Señor. Toca a tu hermano y dile, hazme crecer. Gloria sea el nombre del Señor. Vamos a buscar Génesis, capítulo. Yo quiero que todo el que tenga Biblia lo busque, 45. Versículo 4. ¿Qué sucede aquí? Llegó el día esperado por nosotros ahora. Hubo 7 años de abundancia y hubo 7 de escasez en Egipto. Amén. ¿Cuántos conocen la historia? Y en los 7 años de abundancia guardaron mucha comida. Y cuando llegó la escasez empezaron a venir las personas incluso de lejos a buscar comida. Y dentro de todo eso, ¿ustedes saben quiénes vinieron? Los hermanos de José. Y dice Génesis capítulo 45, versículo 4 en adelante. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y les dijo, yo soy José vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Gloria sea el nombre del Señor. Hay que decirle a aquel hermano, no te preocupes que para bueno me envió Dios delante de todos. A ese que usted tenía como enemigo, hay que decirle esta palabra, gloria sea el nombre del Señor, porque obró para bien. No se entristezca haberme vendido. Cuando usted comprende el proceso, usted comprende el propósito, gloria a Dios. Es un propósito de Dios todo este proceso. Imagínense ustedes, tranquilamente todo en la iglesia, todo en la casa de José, cuando llegara el tiempo de escasez que hubiese pasado con la familia de José, hubieran muerto de hambre todos. Abraham lo llamó de una manera, pero a José lo llamó de otra. Yo me llamo un José de estos tiempos, gloria sea el nombre del Señor. Porque es Dios encaminando nuestra andar, es Dios guiándonos, pero usa personas. Ahora, dentro de este otro proceso, este mismo proceso, podemos ver a alguien. Cuando Dios va a hacer algo, mi hermano, usa a quien tenga que usar. Al principio, ¿cuál proceso le hablé? El de desobediencia, ¿se acuerdan?
Pero hay un proceso parecido a este que vivió el pueblo de Israel. Este proceso, ¿ustedes creen que terminó con José aquí? Este proceso a veces continúa a las generaciones venideras. ¿Sabía usted? Había un propósito mayor en la vida de toda esta familia, que era convertir en una gran nación. Y usted dice, el proceso terminó con José dándole comida a su gente. No. Ese propósito pasa de tu generación a la que viene y de la que viene a la otra. Y que todos tengamos un testimonio. ¿Cómo se llama el testimonio del pueblo de Dios? Librados por el poder de Dios. Entonces el proceso de José y de los hermanos no termina aquí. ¿Qué sucede después? Era la abundancia allí que entonces hicieron traer a toda la familia a vivir ¿dónde? En Egipto, en la tierra de Gosén. Y se establecieron allí y el propósito de Dios continúa. ¿Cuál es el propósito verdadero de Dios con José y su familia? Convertirlos en una gran nación. ¿Cuál es el llamado de Abraham? A la tierra que yo te mostraré. ¿Quiénes son estas personas? Descendientes del primer llamado que les hablé hace un momento. Mi hermano, todos estos acontecimientos son para bien. Convertirlo en una gran nación. Pero ¿cómo se convierte a un padre con sus 12 hijos en una gran nación? Tremendo, ¿verdad? ¿Qué sucede? Se establecieron en la tierra de Gosén. Viene la descendencia, pero ya José no estaba. El faraón que los dejó vivir allí tampoco. Aquella gente empezó a reproducirse más que los egipcios, empezaron a crecer. ¿Y qué vino otra vez? La envidia. Y usted dice, estos hermanos envidiosos no son los hermanos, mi hermano, eso es proceso con propósito de Dios. Dice, vamos a convertirlos en esclavos. Vamos a reprimirlos. Y tuvieron allí muchos años. Y usted sabe de qué dependió que se alargara el tiempo. De no clamar a Dios. Hubo una serie de acontecimientos, pero tenía que haber un legado en aquella gente, que fueran librados por el poder de Dios, sacados con mano poderosa. Más de 400 años, hasta que comenzaron a clamar a Dios. No importa en el tiempo que tú lleves en tu proceso, comienza a clamar y vas a ver la liberación. ¿Qué le dijo Dios a Moisés allá en el monte Sinaí? Bien he visto la aflicción de mi pueblo. ¿Y qué? Y he escuchado su clamor. Dios escucha tu clamor. El proceso se está terminando, pero clama a Dios. Es momento de mirar al cielo. Y cómo Dios libra a toda esta gente con mano poderosa. ¿Cómo lo hace? Cuando tú vas a Éxodo capítulo 14, 13, capítulo 12, 13, 14. Ve esta historia que le voy a contar. Vinieron plagas a través de Moisés predicando. Dios a través de Moisés. Y nada, y no pasaba nada. ¿Y por qué no dejaban ir al pueblo de Israel? Dios endurecía el corazón de Faraón. Y usted dice, esto no tiene sentido. Sí tiene sentido. Que hayan personas con el corazón duro en contra suya tiene más sentido que lo que nosotros podamos creer. Porque es proceso, con propósito. Ya yo sé que ya a partir de hoy ya no vamos a ver las personas como enemigos, sino como parte de la bendición, parte del proceso por el cual Dios me está llevando. Aquel jefe que me echó del trabajo aquel año, ahora yo me acuerdo de que eso fue para bendición. Aquella persona que dejó de ser mi amigo, por Dios sabe. Porque usted es un hijo de Dios, usted es una hija de Dios. Identifica tu proceso. Vas a ver los cambios cuando comencemos a orar diferente. Sucede que el faraón vino la muerte de los primogénitos, la última plaga, puede leerlo allí en Génesis y después en Éxodo. La última plaga
Y el faraón dijo, llévate a tu gente. Y se llevó a Moisés a toda su gente. ¿Y qué sucedió después? Ya cuando llegan frente al Mar Rojo. Dice la Biblia textualmente, dice, y endureció Dios el corazón de Faraón para que persiguiera otra vez al pueblo de Egipto. Miren qué cosa tan grande que Dios esté endureciendo el corazón de alguien para que se ponga en mi contra. Sí, claro, pero hay un propósito grande con mi vida y con la tuya, gloria a Dios. Deja que venga el proceso. Dice Romanos 8:28 que todas estas cosas ayudan a bien. Preocupe más por la persona que le está haciendo la guerra, el vecino, el hermano, el familiar. Dios puede estar endureciendo corazones en estos tiempos. Dios puede tratar de que los hermanos vendan a sus hermanos. Eso lo hace Dios. De que una mujer difame de alguien, un hombre difame de una mujer y viceversa. Todo eso lo puede hacer Dios a favor de nosotros. No es en contra. Llega y endurece el corazón de Faraón y está el Mar Rojo, el ejército del Faraón y están todos. ¿Y qué hizo la gente? Acuérdense del otro proceso. No habían sepulcro en Egipto, acordarse de Egipto. No vivamos más el Egipto, mi hermano. Vivamos la bendición que Dios tiene adelante. Este proceso empezó con José en la casa de él, con la envidia de los hermanos. No era tal envidia, era Dios llevando para que ocurriera esto. Y abrió las aguas del Mar Rojo, literalmente. Y el pueblo pasó con sus pies secos por medio del mar. Y cuando pasó el pueblo de Israel, el ejército quiso pasar y se ahogaron todos. Dios endurece el corazón, pero te da la victoria también. Bendito sea el nombre del Señor. Dios endureció el corazón e incluso a veces tú dices, yo no voy más a iglesia porque el pastor de ahí me maltrató. No está el pastor. No le eche más la culpa a los hombres. No veas al diablo en todo. No vean demonios por todas partes. A veces es propósito de Dios. Es proceso de Dios llevándote a la bendición, a la tierra que fluye leche y miel. Pero cuando lleguemos al otro proceso tenemos que seguir adelante. El proceso del desierto nos pule, nos lima y nos prepara para la tierra venidera, para la bendición. No tengas temor a nada. Cristo está con nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Vamos a verle el capítulo, Romanos capítulo 8, decía que iba a terminar con él. Conforme empezamos, terminamos con Romanos capítulo 8, porque esto es convicción, hermano. ¿Cuándo están convencidos que Cristo está en todo? Amén. Hoy vamos a identificar el proceso. Vamos a empezar por el versículo 35, 8:35. Este capítulo yo se lo recomiendo que lo lean completo. Versículo 31 en adelante. Vamos a leer del 31. Pon el 31. Que no tiene Biblia, lo tenemos aquí. Mi hermano, ningún proceso que podamos estar viviendo nos va a separar del amor de Cristo. Ningún proceso del tipo que sea. Déjame decirle que hasta en el proceso de desobediencia no nos puede separar del amor de Cristo porque miramos al cielo. Y Dios nos limpia de todo. Y usted dice, ¿por qué me estaba yendo mal hasta hoy? Usted verá que si cambia la perspectiva de ver el proceso, su vida va a cambiar mucho. Su vida va a cambiar en todo sentido, gloria a Dios. Versículo 31 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Mira, aún
en el proceso de desobediencia. Mira, aún Cristo intercede a favor de mí cuando yo vuelvo mi mirada a Cristo. Si hemos cometido un error, mi hermano, vuelves a Cristo y punto y final. Él está intercediendo a favor nuestro. ¿Por qué vamos a estar arrastrando una cadena que no podemos con ella? Sea el proceso que sea, hay oportunidad en Cristo. Gloria sea en nombre del Señor. Volvamos la vista a Cristo. Dice versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, como está escrito. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. En todas estas cosas, ¿qué somos? En todas estas cosas, mi hermano, somos más, no vencedores, más que vencedores. Créaselo. Créete lo que eres más que un vencedor. Yo me lo creo porque tengo al Señor, porque Cristo nos hace libres. Cristo intercede por nosotros. Endureció el corazón de alguien. Eso obra para bien. Ya ahora el hermano que nos ha hecho la guerra lo vamos a ver diferente, ¿eh? Lo vamos a ver como un enviado de Dios. Y usted dice, ¿es hermano enviado de Dios? Sí. Los que vendieron a José, ¿qué dijo José en Génesis capítulo 45? Lo acabamos de leer. Tranquilo, mira, no se preocupen, que para este tiempo Dios preparó todo esto. Cuando el hermano venga a pedir perdón, no, hermano, tranquilo, está perdonado, no pasa nada, no pasó nada. Crecimiento, si no hubo otro proceso, otra cosa, pues crecí más. Bendito sea el nombre del Señor. Versículo 38. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Cristo, el amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada me puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni persona, ni el diablo mismo, nadie, mi hermano. ¿Por qué vivir atemorizado? ¿Por qué vivir una vida a medias? Todo proceso obra para bien. Todo proceso por el cual hemos estado pasando tiene un fin determinado y es algo lindo con Cristo. Ni tribulación, ni angustia, ni hambre, ni persecución, hasta la persecución. Hermano, cuando la iglesia primitiva comenzó, hubo una persecución tremenda. ¿Y usted sabe para qué sirvió eso? Para que el evangelio fuera predicado en toda la tierra. Después vino la iglesia católica con la Santa Inquisición. Aquello fue tremendo. Tremendo. Pero todo obró para bien. Tranquilo todo el mundo. Tranquilo, Dios está con nosotros. Ese proceso, lo que hay es que identificar el proceso. En esta noche vamos a orar un momento para que Dios ahí nos muestre este proceso que estoy viviendo, qué características y cuál es la fuente. ¿De dónde proviene? ¿Viene del enemigo? Si viene del enemigo, Dios me va a devolver el doble de lo que perdí. Si viene de propósito de Dios, Dios va a usar aún a mis hermanos para que me hagan la guerra. Pero el fin es bueno. Si es que llevo poco tiempo en la iglesia o mucho y todavía hay áreas de mi vida que deben ser cambiadas, pues van a ser cambiadas. Esto apenas comienza. La bendición apenas está comenzando. La bendición va a ser sobremanera grande si podemos identificar este proceso. Va a ser sobremanera grande. Vamos a tener para darle a todo el mundo y no tener que pedirle a nadie. Vamos a tener para repartir. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias, Señor.
Gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias por mis hermanos que hoy han venido aquí. Bendícelos grandemente. Que esta palabra sea como la semilla que cayó en tierra fértil y da el fruto al 100%. A partir de hoy, Señor, trae cambio real a nuestras vidas. Que vivamos diferente. Que cambiemos la perspectiva de la prueba y de las situaciones que vienen a nuestra vida. Y aún a los hermanos que nos han vendido, nos han vituperado, aún los bendecimos porque nos han servido de bendición en todos estos procesos. Gracias por esos hermanos, Señor. Gracias por ello, porque para este tiempo tú preparaste a nosotros. Preparaste a toda esta iglesia que está aquí para este tiempo. Bendícenos grandemente a todos, Señor, en medio de todo esto. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén, Señor.